Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional. Buenos días amigos y amigas, estamos nuevamente aquí en su programa favorito Hablemos en Derecho. Este ya es nuestro tercer programa de la nueva temporada y el día de hoy vamos a hablar de este libro tan especial, tantas veces comentado, tantas veces ignorado y vilipendiado muchas veces. Estamos junto a Claudia Storini, directora del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar y directora del doctorado, y junto también a Cristian Mazapanta, coordinador de la maestría en Derecho Penal y también con experiencia en Derecho Constitucional, también docente de nuestra área. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Sebas. Gracias. Buenos días con todos y todas las personas que nos están escuchando. En primer lugar, que tengan unas maravillosas fiestas. Estamos grabando este programa a puertas de Navidad, y para hablar de esta Constitución del 2008, una Constitución seguramente innovadora, revolucionaria en algunos puntos, y para intentar hacer un balance de lo que ha sido su implementación a lo largo de estos años. Buen día, Cris, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Hola, querido Sebastián, hola, querida Claudia. De igual manera, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de la Voz Andina Internacional, expresando de igual manera un saludo, deseando el mejor de los éxitos y un venturoso año 2024 a todos y a todas. Como bien comentaba nuestra querida compañera y amiga Claudia Storini, al igual que Sebastián, creo que al celebrar 15 años de la Constitución ecuatoriana, pues nos vienen muchas dudas, muchas inquietudes, muchos elementos dignos de ser debatidos y avisorando justamente mejoras quizás a lo que se ha venido implementando hasta hoy en el ámbito de aplicación de nuestra norma normarum como es la Constitución. Sí, bueno, hemos conversado aquí con los ponentes del día de hoy y vamos a dividir este programa en tres partes. Una parte vamos a hablar sobre las generalidades de la Constitución, otra sobre las garantías y el rol de la Corte Constitucional, y otra parte sobre lo que fue la muerte cruzada y el concepto de reparación integral que se encuentra aquí. Entonces, bueno, como conceptos generales de esta Constitución. Esta Constitución trajo muchos avances, como dijiste tú, Clau, trajo los derechos de naturaleza, trajo... Bueno, yo creo que uno de los avances también importantes fue la eliminación del concepto de Estado de Derechos, que fue sustituido con Estado de Derechos y Justicia. Y creo que esto le da un eje fundamental a la Constitución, un eje garantista, y en el que se refleja luego todo el desarrollo de la misma Constitución. Sí, el Estado de Derechos, el Estado multicultural o plurinacional, no me acuerdo bien. ¿Qué más trajo así adicional, nuevo, que antes no existía? Bueno, yo creo que hablar de la Constitución del 2008 es hablar definitivamente de una Constitución vanguardista. Creo que si nosotros transversalizamos los 444 artículos de la Constitución, las disposiciones derogatorias, las transitorias, el propio preámbulo de la Constitución, nos vamos a encontrar con muchos elementos innovadores, ¿no? Ya lo mencionaba Claudia, entre aquellos, la propia denominación del Ecuador como un Estado constitucional de derechos, ¿no? Este redimensionamiento que tiene justamente los derechos como el elemento fundamental, como el fin primigenio que persigue este nuevo modelo de Estado, parafraseando Ferrajoli, cómo los derechos se convierten en esos límites y vínculos, ¿no? Para todos los poderes públicos, pero también para los particulares. Una nueva forma de entender justamente el ámbito jurídico a partir de la corriente de lo que es el garantismo. Lo mencionaba Sebastián, ¿no? El ámbito de el Estado ecuatoriano como un Estado plurinacional, algo fundamental que está también matizado en nuestra Constitución. De igual manera, pues, el surgimiento de nuevas garantías jurisdiccionales, ¿no? Podemos observar que a diferencia de lo que pasaba con la Constitución de 1998, ahora tenemos una Constitución que proclama básicamente 9 garantías jurisdiccionales. A más derechos, pues más garantías, más herramientas que permitan la protección de los derechos constitucionales, innovadoras instituciones vinculadas con el ámbito de la democracia, ya no solamente representativa, sino también participativa, incluso ciertos visos de una democracia deliberativa, ¿verdad? El redimensionamiento de nuevos órganos e instituciones en el ámbito justamente
justamente de lo que es el control en la constitucionalidad, las normas, el rol protagónico, como no, de una Corte Constitucional como órgano de cierre dentro del sistema de administración de justicia constitucional en el país, instituciones novedosas, como por ejemplo las revocatorias de mandatos, las muertes cruzadas, que los hemos visto, ¿no?, que se han venido implementando permanentemente dentro del ámbito de la Constitución. Y creo que además un elemento fundamental, ¿no?, que quizás es poco abordado, pero que se constituye en la esencia de este constitucionalismo democrático que caracteriza justamente a estas nuevas cartas fundamentales, que es a través justamente de lo que es la legitimidad democrática, ¿no? Una constitución aprobada mediante un referéndum, mediante el pueblo ecuatoriano, denota la esencia de lo que es una supremacía constitucional, una carta que ha sido aprobada por todas y todos y que denota justamente este compromiso, de cierta manera, covenant, ¿no? Es decir... Y una pregunta, Cris, ¿las anteriores no fueron aprobadas de esa manera? ¿O? No. No, o sea, la del 79, 80 que pasó la dictadura es como que, bueno... 78, 79 nos sometieron a un plebiscito en donde pusieron de cierta manera a consideración del pueblo dos modelos. Un modelo era una constitución de 1945 con ciertas reformas y la otra pues se puso a conocimiento de una comisión de notables, juristas o personajes de la sociedad relevantes, si es que justamente un proyecto de constitución. Le preguntaron al pueblo ecuatoriano, no el contenido, ¿quiere la constitución del 45 o quiere este nuevo proyecto elaborado por una junta de juristas, de notables? Y luego todos sabemos, ¿no?, la constituyente de Sangolquí con todos sus visos que hubo, con sus ciertas falencias, ¿no? Una asamblea que nace de una consulta popular, justamente en donde se decía que si está de acuerdo con reformar la Constitución de 1979 y que luego obviamente esta Asamblea Nacional se denomina Asamblea Nacional Constituyente y elabora una nueva Constitución. Entonces podemos ver cómo la Constitución del 2008 tiene además un elemento importantísimo, ¿no?, que va de la mano con la teoría democrática de la Constitución, que es esta legitimación popular a través de referendos aprobatorios. Y para complementar lo que nos acaba de decir Cris, creo que hay un elemento importante. El referéndum con el que el pueblo aprueba la Constitución también otorga a la Constitución una específica rigidez. Es decir, esta Constitución deberíamos plantearnos si y hasta qué punto esta Constitución puede ser modificada por parte de los poderes constituidos, porque finalmente ha sido aprobada por el pueblo que es el soberano, y por lo tanto habría que plantearse, como bien hace Cris en su tesis doctoral y en su libro, si evidentemente hay algunas instituciones como la mutación constitucional, que es obra normalmente del Tribunal Constitucional, que incide en esta Constitución y por lo tanto en algunos países hasta llega a modificarla. Evidentemente en Ecuador debería estar prohibida, y debería estar prohibida en tanto que cualquier cambio constitucional debería volver al pueblo que fue el que la aprobó. Y eso también es razón de que toda fuente del derecho normalmente solo puede ser reformada con el mismo procedimiento con el que fue aprobada. Y ahí había que preguntarse también si cabe o no, en este contexto de respeto del principio democrático de aprobación de la Constitución, si cabe la enmienda constitucional. En tanto que la enmienda constitucional es un procedimiento que permite cambiar la Constitución en aquellas partes que el constituyente no ha considerado fundamental, pero que se hace sin contar con el visto bueno del pueblo. Entonces eso sería también un argumento interesante sobre el que debatir. Desde mi punto de vista no debería existir la enmienda constitucional. La Constitución solo debe y podría ser modificada con la intervención del pueblo que la aprobó en su momento. Eso por una parte. Por otra parte también yo creo que es importante resaltar la abertura al sistema internacional de garantía de derechos que tiene esta Constitución. En este digamos, espíritu garantista que ha hecho el constituyente le ha otorgado a los instrumentos internacionales de derechos humanos que garantizan los derechos humanos valor y fuerza de Constitución. Y nos
encontramos con, digamos, algo que pasa por primera vez en la historia del constitucionalismo. Seguramente todos y todas habrán escuchado el debate respecto de dónde están los tratados internacionales de derechos humanos, y por encima, por debajo, si valen más de la ley, todo esto que seguramente todo jurista en su carrera de derecho ha estudiado. Bueno, la Constitución de Ecuador salta este problema y otorga a los instrumentos internacionales de derechos humanos valor y fuerza de constitución. Tanto es así que la Constitución dice que en el caso en que un derecho sea garantizado de mejor manera en el ordenamiento internacional, hay que aplicar el ordenamiento internacional hasta por encima de la Constitución, que en parte fue lo que pasó con el matrimonio igualitario, ¿no? Sí, con la opinión consultiva. Con la opinión consultiva de la Corte, el artículo 17 de la Convención cambió por interpretación de la Corte Interamericana, y el artículo 17 de la Convención Interamericana resultó más favorable que el artículo 67 de la Constitución de Ecuador, y por lo tanto prevalece materialmente sobre el artículo de la Constitución de Ecuador. Y eso está legitimado por el constituyente. Y claro, la importancia de esto es que el constituyente dice: yo admito mi limitación y por lo tanto dejo que se aplique por encima de la Constitución que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano, un instrumento en el que el derecho se trate de manera más favorable. Y eso seguramente es una garantía súper importante. Sí, bueno, la otra vez estaba leyendo un artículo de internet así un poco aleatorio y decía que la Constitución de Ecuador era la que más derechos reconocía de todo el mundo. O sea, que en Estados Unidos la Constitución te reconoce como que 6 derechos. Claro. Y aquí te reconocen un montón. Sí, y no solo reconoce los derechos, sino también hay un desarrollo de los derechos en la Constitución. Es decir, la Constitución de Ecuador ya no se limita a decir todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación, punto. Y lo cual significa remitir al legislador y a la Corte Constitucional establecer el contenido del derecho, que es el derecho a la educación, hasta dónde llega. Es decir, el transporte público para los estudiantes que viven lejos es parte o no es parte de este derecho a la educación, pero y claro, y esto normalmente en las constituciones del Estado Social y Democrático de Derecho estaba en las manos de los poderes constituidos. El constituyente de Ecuador sí se encarga por lo menos de establecer el núcleo del derecho y cuáles son las garantías mínimas que el Estado tiene que ofrecer para cumplir con este derecho. Para complementar un poco lo que mencionaban, sí, además durante estos 15 años ese ha sido también un punto de debate amplio, ¿no? Ha habido muchos críticos, por ejemplo, de la Constitución del 2008, que terminan señalando, ¿no?, que nuestra Constitución es altamente reglamentarista, que tiene demasiados contenidos normativos, demasiado artículo, y que eventualmente se debería seguir una fórmula mucho más formal, ¿no?, en donde solamente se enuncien ciertos principios constitucionales y que se deje, como bien decía Claudia, en manos de los órganos constituidos, asamblea o incluso de propios tribunales y cortes constitucionales, el desarrollo, el núcleo duro de los derechos constitucionales enunciados, ¿no? Pero yo creo que en una sociedad tan altamente, se podría decir, arraigada con una cultura positivista, en donde se requiere que expresamente consten determinados preceptos normativos, pues creo que nuestro constituyente, pues siguiendo esa lógica, esa tradición de la cultura latinoamericana y ecuatoriana, pues tomó un recaudo y estableció los contenidos, por lo menos mínimos, de aquellos derechos dentro del marco constitucional vigente, y es por eso que tenemos una constitución muy amplia dentro del derecho comparado, ¿no? Sí, creo que además otra novedad de la Constitución de 2008 es que se estableció la directa aplicabilidad de todos los derechos. ¿Y esto qué significa, qué implica? Como sabéis, en la Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho había 3 bloques de derecho y efectivamente normalmente se escuchaba hablar de derechos fundamentales, derecho constitucional y derecho
derechos económicos y sociales. La Constitución de Ecuador elimina estas tres categorías y establece que los derechos son todos iguales y además que son directamente aplicables, es decir, que esto implica que todos ciudadanos de Ecuador, en el momento mismo que se aprobó la Constitución, ya tenía la titularidad de estos derechos y por lo tanto, en caso de incumplimiento por parte del Estado de violación de este derecho, podía acudir ante las autoridades judiciales para hacer valer estos derechos. Y obviamente el juez no podía contestar, no hay una ley que desarrolle el derecho y por lo tanto usted todavía no es titular. Claro. Eso significa la directa aplicabilidad y esto ha significado un cambio radical porque evidentemente ya no necesitamos una ley que desarrolle el derecho a la salud, por ejemplo, o cualquier otro derecho económico social, porque inmediatamente podemos reivindicar este derecho y es el juez el que tendrá que decir cuáles son las obligaciones del Estado en relación con el cumplimiento de esto. Ahora, si es verdad que ha sido importante decir que todos los derechos son iguales y directamente aplicables en relación con las garantías, yo sí creo que fue un error no establecer una jerarquía axiológica de los derechos, porque sí los derechos, sí es verdad que frente a la garantía son todos iguales, pero axiológicamente no son todos iguales. Si yo ahora le preguntara por si que cada uno hiciera un listado de derechos, de importancia de derechos, seguramente podríamos establecer una valoración axiológica. El derecho a la vida estaría seguramente en primer lugar. Sí, vida y libertad. Derecho a la vida, ¿no? Y luego ya en segundo lugar podríamos discutir con la libertad, con la salud, con qué es más importante, la educación. Ahí evidentemente la axiología de los derechos, la jerarquía axiológica está relacionada con los valores morales y éticos de cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Al no establecer esta jerarquía axiológica, el constituyente ha dejado en la mano del Poder Judicial el establecer si el derecho de la propiedad, por ejemplo, es más importante o no del derecho al agua. Es decir, te pueden cortar el agua si no tienes dinero para pagar el recibo. Esta es la gran pregunta. Si el constituyente hubiese dicho que el derecho al agua es más importante, evidentemente nadie hubiese podido cortarte el agua en caso de no poder pagar por una situación económica. Y en este momento, como los derechos son todos iguales, esta decisión está finalmente en manos de los jueces y en última instancia de la Corte Constitucional. Claro, si no recuerdo mal, la tesis de Sebastián López sobre eso, ¿no? De la importancia que se le dio a los jueces en la Constitución. En la Constitución, claro. ¿Por qué? Porque finalmente son los jueces los que en última instancia recae la ponderación entre los derechos y por lo tanto establecer el valor axiológico de los derechos. Cuando hablo de valor axiológico estoy diciendo de la importancia de los derechos en una jerarquía que digo es moral, es ética, tiene otras connotaciones. Entonces, pero desde el punto de vista jurídico, la Constitución no establece esta jerarquía, como sí hace, por ejemplo, la Constitución de Bolivia, que a pesar de decir que todos los derechos son iguales frente a la garantía, gozan de las mismas garantías, además establece una jerarquía axiológica diciendo cuáles son los derechos fundamentales en esta Constitución. Sí, pero bueno, creo que sí dice que los derechos de los niños sí prevalecen. ¿Quién? ¿La Constitución de Ecuador? No sé si en la Constitución o en la ley, pero hay esta excepción, Es ¿no? que luego la Constitución de Ecuador establece unos grupos de atención prioritaria, pero son todos los derechos de estos grupos. No hay una axiología entre derechos. Es decir, lo que dice la Constitución dice, mire, los derechos de los niños, niñas, adolescentes, los derechos de las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, estos son grupos prioritarios y por lo tanto todos sus derechos van a pesar más cuando se trata de ponderar. Pero no es una jerarquía entre los derechos, sino entre los colectivos. Entre los titulares del derecho. Exacto. Los niños, niñas, adolescentes sus derechos tienen prioridad frente
los míos, por ejemplo, los tuyos o los de Chris. Sí. Así es. En una discusión. Entonces, esto es un poco, digamos, lo que... Y además, yo creo, y ya hablaremos de esto probablemente cuando hablaremos del rol de la Corte Constitucional, que la Corte no ha aclarado de manera explícita y, digamos, no ha habido una jurisprudencia constante en relación con esta jerarquía axiológica de los derechos. Todavía a 15 años de distancia no sabemos cuál es el derecho axiológicamente más importante respecto a otro, porque no ha habido una coherencia de ponderación que pueda permitirnos hoy en día establecer esta jerarquía. Y en base a lo que mencionaba Claudia y Sebastián también, claro, viene otro elemento que ha caracterizado y que caracteriza de hecho al Estado constitucional, ¿no? Y es justamente este rol protagónico que se le dota a los operadores de justicia dentro del ámbito constitucional. Y justamente ahí la importancia, ¿no?, de estos operadores jurídicos, de los jueces y juezas en nuestro país. Ser juez y jueza actualmente en un Estado constitucional no es cualquier cosa. Obviamente, sin ser los únicos, se convierte en uno de los pilares fundamentales dentro de este modelo de Estado. Y claro, eso se ve reflejado en distintos tipos de instituciones jurídicas. Conversábamos algunas de ellas, ¿no? Las propias garantías jurisdiccionales están debatidas actualmente con relación al rol que tienen los jueces en el país, ¿no? Se puede decir el incremento de garantías jurisdiccionales de competencia de los jueces de instancia, el redimensionamiento de las propias garantías jurisdiccionales, por ejemplo, desde una perspectiva cautelar, con la medida cautelar y su doble dimensionalidad, cuando hablamos de una acción de protección que abarca todo tipo de derechos constitucionales, ya no solamente frente a actos, sino también frente a omisiones, ya no solamente del poder público, sino también de particulares, cuando hablamos de una reconfiguración del habeas corpus a través de distintas tipologías, a través de nuevos derechos constitucionales, excluyendo la competencia que tenía la Constitución del 98 de alcaldes hacia operadores de justicia, hacia jueces y juezas, de una habeas data, por ejemplo, que va más allá del principio o del derecho de autodeterminación informativa y que tiene ya nuevas connotaciones, y de un propio garantía como el acceso a la información pública, ¿no?, que ha superado ya con creces la famosa arcana imperi y que ahora tiene nuevas dimensiones en un Estado constitucional, y como no, también de garantías de conocimiento de la Corte Constitucional del Ecuador, ¿no?, con todos los problemas y falencias obviamente que las mismas traen aparejadas, una acción extraordinaria de protección que prima facie ya denotaba en sí una situación bastante polémica, ¿no?, respecto a la cosa juzgada, respecto justamente a los efectos que generan este tipo de garantías respecto a decisiones judiciales, y más aún ahora que hemos visto en el ámbito ya de la aplicación de una acción extraordinaria que demora tanto tiempo y con parámetros rígidos para su admisibilidad, una acción extraordinaria contra decisiones de justicia indígena, en donde incluso se cambia, ¿no?, la esencia misma que nuestro constituyente determinó en el artículo 171 de la Carta Fundamental, una acción por incumplimiento que quizás ha sido una de las garantías menos empleadas, o por lo menos una de las garantías a las cuales la Corte Constitucional ha desarrollado muy poco, ¿no? Y una acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes con todos los problemas que justamente los evidenciamos hasta la actualidad, con un detonante, ¿no?, una reparación integral que al final del día en muy pocas circunstancias llega a operativizarse, ¿no?, y también constituye un gran desafío y un gran problema que tiene el actual constitucionalismo ecuatoriano. Sí, y además yo añadiría, creo que la reparación integral es un eje fundamental. Fue un avance increíble porque la reparación integral es sinónimo de justicia material. ¿Qué significa justicia material? Significa que ya la reparación integral hace que la justicia se tenga que adecuar a cada caso concreto. La reparación integral tiene que tomar en cuenta a la víctima fundamentalmente. En principio deberíamos pensar que no hay dos reparaciones integrales idénticas, iguales. ¿Por qué? Porque ninguna víctima es igual que otra. Y eso lamentablemente fue un desastre. En ese momento probablemente la reparación integral es la fuente de mayor discriminación en el ordenamiento jurídico de Ecuador. Habría que repensarla, habría que discutirla, habría que hacer un programa solo sobre la reparación integral.
para no hablar de otros problemas que existen como el control de constitucionalidad, que también es una garantía. El control de constitucionalidad es una garantía normativa que permite a la Corte Constitucional evaluar y controlar el quehacer de los poderes que tienen facultades normativas dentro del ordenamiento jurídico. Y a día de hoy, a 15 años, todavía no tenemos claros el control de constitucionalidad en el Ecuador. Es un control concentrado y un control mixto. Probablemente le debería explicar que es un control concentrado mixto, pero el tiempo ya nos está cerrando toda posibilidad. Pero sí, todavía a 15 años, y eso es muy grave. Eso es otra de las tareas pendientes que tiene la Corte Constitucional y que a lo largo de 15 años no ha logrado aclarar y darnos una respuesta contundente respecto del control de constitucionalidad. Y esto acarrea otros problemas porque tenemos algunas instituciones como la revisión, por ejemplo, de sentencia que hace la Corte, que no sabemos con qué criterios se establece, porque la revisión tiene un sentido dentro de un determinado modelo de control de constitucionalidad, que es el modelo mixto. Pero cuando decimos que en Ecuador hay control concentrado, la revisión se queda como algo vacío, ¿sí? Claro. Que la Corte utiliza casi a su antojo, diría yo. Entonces, y ese es otro de los problemas que tenemos. Uh-huh. Pues para ir complementando nada más y para ir cerrando también este interesante espacio de debate, de conversación académica, creo que de igual manera, ¿no?, el actuar de la Corte Constitucional durante estos 15 años ha dejado de cierta manera elementos que permiten, ¿no?, un debate profundo desde la propia autodeterminación, autodenominación, ¿no?, de Tribunal Constitucional en Corte, pues las actuaciones del máximo órgano de administración de justicia constitucional en el país no ha estado exento de debates, incluso de muchas tal vez críticas. Demasiados debates. Así es, claro. Y que se han ido afianzando también con determinadas líneas jurisprudenciales que en un determinado momento pues han sido realmente caóticas, y hay que decirlo, ¿no?, con mucho respeto hacia esa institución, pero esto se ha denotado claramente, ¿no? Se han modificado muchas de las instituciones del derecho constitucional, a veces desde una perspectiva incluso poco analítica, ¿no? Es decir, bajo qué criterios, ya lo mencionaba nuestra querida amiga y compañera Claudia Storini, se seleccionan determinados casos de revisión, y también desde esa misma perspectiva, ¿no?, viene también el tema de la celeridad en la tramitación de las causas, una posible inseguridad jurídica a la hora de plantear acciones ante la Corte Constitucional, porque hay que decirlo, ahora nada te asegura que una demanda bien planteada, cumpliendo los requisitos que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pueda ser o no admitida a trámite, porque se establecen criterios bajo ciertas salas de admisión, por ejemplo, como la relevancia nacional o la trascendencia para admitir o no una acción constitucional. Y claro, nos viene a nuestra mente, ¿verdad? Seguramente, si estoy planteando una garantía jurisdiccional, pongo un ejemplo, una acción extraordinaria de protección en donde el ciudadano de a pie ha gastado tiempo, ha gastado dinero, siente afectado su derecho constitucional y terminan en ocasiones inadmitiéndola bajo un criterio de relevancia nacional. Y claro, el ciudadano dice, pero es que a mí no me interesa que mi caso tenga relevancia nacional. Exactamente. A mí lo que me interesa es que me tutelen mi derecho en esta sentencia autodefinitiva o resolución con fuerza de sentencia, que al final del día pues es lo que el Estado tiene que tutelar. Y más allá de ello, otro de los problemas que también creo que es evidente y que lastimosamente esperamos y auguramos que la Corte pues pueda corregirlo en un momento determinado, es la celeridad en la tramitación de las causas. Una garantía jurisdiccional que demore 2, 5 o a veces hasta 15 años, que hay casos que también se han demorado aquello. Increíble. Deja de ser garantía. Desnaturaliza la esencia Obviamente. de una garantía jurisdiccional, con todos los perjuicios que obviamente esto acarrea, y sobre todo genera, desde mi punto de vista, un problema que ya se lo vio dentro del paradigma de un estado de legalidad, y es la falta justamente de credibilidad y de certeza. Cuando el ciudadano deja de creer en la institución, deja de creer en la garantía, definitivamente se da un vaciamiento de la Constitución, y eso es muy peligroso para un Estado constitucional que tutela sobre todo derechos de las personas, de los colectivos y de la naturaleza. Sí, por supuesto. Y esto pasa también, esta falta de claridad, y que luego determina que todo el mundo va a intentar
porque finalmente dice, puede que me toque la lotería y me admitan mi acción extraordinaria de protección. Es decir, cuando no hay criterio claro de admisión sobre los que uno puede basarse para decir, bueno, esto cabe, esto no cabe. ¿Qué pasa? Que hay, digamos que todo el mundo intenta. Y lo mismo está pasando con la acción de protección. La acción extraordinaria por un lado y la acción de protección. La ley orgánica de garantía jurisdiccional y control de constitucionalidad no supo establecer criterios claros para la admisión o no de la acción de protección y por lo tanto en este momento siempre se intenta ir a la acción de protección para ver si se puede gozar de esta vía más expedita para resolver el problema. Y también a 15 años de vista de la aprobación también de la ley orgánica, porque fue aprobada muy rápidamente, todavía no tenemos claridad respecto de los criterios de admisión. Y eso también hace, como decía Cristian, que la garantía ya no sirva y no pueda cumplir con el objetivo por el que fue creada. Sí. Bueno, nos faltaron algunos temas para completar en este video. Pero creo que ha sido muy rico, ¿verdad? Ha sido una gran discusión. Estupendo. Entonces vamos a hacer un segundo episodio sobre los 15 años de la Corte Constitucional. No solo será este. ¿Algo más que quieran decirle a nuestros escuchas? No, simplemente que pasen unas maravillosas vacaciones y que tengan un año maravilloso y así nos volveremos a ver hablando de esta Constitución y sobre todo de las problemáticas que todavía existen a 15 años de su aprobación. Muchas gracias por compartir con nosotros y nosotras este espacio. De igual manera, pues un cordial saludo a todos quienes nos escuchan a través de La Voz Andina Internacional y de igual manera deseándoles unas felices fiestas y sobre todo que en estas fiestas nosotros meditemos algo, ¿no? Recordemos que nuestra Constitución es una Constitución eminentemente garantista, pero no debemos llevar un garantismo solamente formal, sino debemos vivir este garantismo en cada uno de nuestros espacios. Creo que estas épocas navideñas y de Año Nuevo revela este compromiso, ¿no? Ser garantes, ser garantistas en cada uno de nuestros aspectos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Creo que eso es lo que refleja justamente vivir en un Estado constitucional de derechos y vivir para proteger justamente estos derechos constitucionales. Así que un fuerte abrazo y que tengan unas felices fiestas. Felices fiestas y muchas gracias por escucharnos. Fuimos Claudia Storini, Cristian Mazapanta y Sebastián Palis aquí en Radio Voz Andina Internacional. Les recordamos que este programa se emite los días martes a las 10 de la mañana por Radio Voz Andina Internacional. En nuestro programa Hablemos en Derecho. Muchas gracias y felices fiestas. Adiós. Chao. Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.